Bueno, les doy a todos una cordial bienvenida. Muchas gracias por estar conectados. Gloria a Dios por la vida de cada uno de todos ustedes. Hemos entonces dado ya inicio a la actividad del día de hoy. Vamos a empezar con la parte donde habíamos quedado en la clase anterior y era dando inicio en la parte de los manuscritos con los que contamos hoy en día, que fueron relacionados, que han sido relacionados pues con el tema del Nuevo Testamento. Ya hicimos un recuento de los descubrimientos o de los principales documentos con los que contamos del Antiguo Testamento. Quiero dejar en claro que no estamos presentando todos, porque pues son bastantes y ya entrar en el detalle de todos pues ya se vuelve bastante minucioso, pero sí estamos haciendo, digamos, que un compendio sobre los más relevantes, sobre los más utilizados, los más famosos, los que más de alguna manera se utilizan y se nombran. Entonces, bueno, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a continuar y vamos a aplicar entonces con los del Nuevo Testamento. Muy bien, entonces eh, digamos que un antes y un después que lo ha marcado de alguna manera los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Pero antes de que se hubiese presentado, digamos, estos descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, resulta que, perdón, está entrando aquí la hermana, que lo hay atrás, la hermana Carmen Castro. Ok, bueno, entonces, antes de que se diera pues este hallazgo tan importante de los rollos del Mar Muerto, digamos que los manuscritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Eran generalmente más antiguos, ¿sí? Y también más numerosos que los del Antiguo Testamento. Eso ya lo habíamos comentado antes. De hecho, habíamos dicho que Dios hacía digamos que las cosas muy bien hechas. Y quiero hacer un pequeño recuerdo y a ver si alguno lo recuerda. No sé si alguno de mis hermanos que no presenta lo que habíamos comentado, y es que ya teníamos claro el proceso que había vivido cada uno de estas dos partes de la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y habíamos dicho de que el Antiguo Testamento no sufrió el mismo tipo de proceso que había sufrido la reescritura del Nuevo Testamento. Había tenido unas diferencias grandes. Y esas diferencias habían, digamos, presentado o se habían presentado a causa de qué, mis hermanos. ¿Quién me recuerda cuál fue la esencia de la diferencia en el proceso que vivió? Estamos hablando de procesos de reescritura, ¿no? Cuando se escribe una copia, después otra, después otra, después otra. ¿Por qué fue diferente el proceso del antiguo y el proceso del nuevo? ¿Alguien se acuerda, mis hermanos? ¿Alguien me puede de pronto responder? ¿Ninguno? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a recordar. Entonces, la esencia de la diferencia que se dio en ambos procesos básicamente es porque los del Antiguo Testamento fueron, digamos que vivieron un proceso de transcripción muy, digamos que reglamentario, bastante estricto, y fue, digamos, elaborado por toda una institución de los judíos, y fueron como esos tres grandes grupos de hombres de los que hemos hablado muchas veces, que fueron, ¿quiénes fueron los primeros de esos hombres? Los Los escribas. escribas, Los segundos fueron los masoretas. soferimes, Soferines, sí. y Soferimes, y por último los masoretas. Bueno, entonces ellos fueron los encargados de hacer ese proceso y lo hicieron de una manera extremadamente bien hecha, o sea, con unas reglas muy fuertes y muy precisas para hacer ese proceso de transcripción. El proceso que vivió el Nuevo Testamento, también lo habíamos comentado, fue diferente, porque el proceso del Nuevo Testamento, digamos, cambió todo. ¿En qué sentido cambió todo, mis hermanos? En el sentido de que las personas que hicieron estos procesos de transcripción, pues eran personas que no tenían, digamos, que esa misma reglamentación,
Lo intentaron hacer muy bien, claro, obviamente, porque eran hombres de Dios, eran personas pues, de la fe que estaban interesados en preservar obviamente la palabra. Pero a pesar de eso, pues no tenían, digamos, estas reglas tan precisas y tan estrictas que finalmente lo que hace es que el ejercicio quede muy bien hecho, como lo habían hecho los masoretes. En este caso ya fue distinto y fueron los mismos hermanos de las iglesias cristianas que se estaban conformando que se encargaron de hacer pues, estos procesos de escribir las cartas que habían mandado los apóstoles a las primeras iglesias, a las primeras congregaciones y que finalmente dio el origen a lo que se denomina el Nuevo Testamento. Entonces el proceso fue diferente. Digamos que teniendo en cuenta que el proceso fue diferente, entonces uno se preguntaría, bueno, y sabiendo que hubo un proceso muy preciso en el Antiguo Testamento y uno, digamos, no tan preciso en el Nuevo Testamento, ¿de cuál de los dos no habría necesidad que hubiese tantas copias y que de todas maneras hubiera mucha tranquilidad con los escritos que se encuentran? Unos que fueron hechos con muchísimas, digamos, con todas las reglas estrictas, o unos que fueron hechos con menos estrictos, siendo menos estrictos en la construcción. Pues obviamente los que fueron menos estrictos en la Claro. construcción generaron más errores, ¿sí? Involuntarios, claro están. O sea, hay que dejar de claro, o sea, no a Me propósito, agrego. ¿no? Ni más faltaba. En ningún momento se va a pensar que haya sido a propósito, ¿no? Claro que no. Pero por no tener esas reglas tan precisas, pues era más fácil que se fueran muchos más errores que los que sí se hacían con estas reglas tan estrictas. Entonces, los escritos que se escriban con reglas muy estrictas, digamos que van a quedar en general mucho mejor elaborados, siendo una copia más, digamos que más fiel y cada vez las copias se vieron, digamos que, muy Menos respetadas errores. porque son muy fieles. Entonces, en ese orden de ideas, esos escritos que se hagan con unas características, pues no necesitan tantas copias para poder confiar en ellos. En los otros, en los que se hacen, digamos, de una manera un poco menos estricta, pues como queda la posibilidad más grande de que haya obviamente más errores, entonces en eso se necesita mayor cantidad de escritos para poder hacer algo que habíamos llamado, que se denomina, digamos que un ejercicio científico que se denomina crítica textual, el cual ya explicamos también, y consistía en que teniendo muchas copias se pueden analizar y irse dando cuenta con mayor probabilidad cómo fue escrito el original. O sea, ¿qué tenía el original? Basándose en las diferencias que algunos tienen y basándose en lo que la mayoría escribió, ese tipo de cosas. Entonces, ahí podríamos basarnos en eso y de alguna forma construir un poco con mayor probabilidad cómo fue el original. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y les recuerdo, un escrito hecho con mucha precisión, o transcrito más vale, con mucha precisión, digamos que no se necesita tantas copias porque son muy precisas, cada una que se encuentra es muy precisa. Por lo tanto, en el otro caso, escritos hechos con no tanta precisión para poder compensar eso, que no sean con tanta precisión, entonces se requiere más cantidad de copias para con esa mayor cantidad de copias poder, digamos que subsanar, digamos, la posibilidad de mayor error. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor presentó que las cosas se dieran eh, perfectas, que se dieran perfectas, porque justamente de los textos del Antiguo Testamento, sí, digamos que se han dado menor cantidad y los textos del Nuevo Testamento se han encontrado en mayor cantidad. Entonces, cierro el paréntesis, pero estaba era retomando algo que habíamos hablado anteriormente acerca de esta situación. Bueno, entonces, eh, digamos que los textos del Nuevo Testamento se pueden clasificar en, digamos que en dos grandes grupos, ¿sí? Y estos dos grandes grupos son uno, uno que se denomina papiros y otro que se denomina pergaminos y mitelas. ¿Sí? Esos son como los dos grandes grupos en los que se clasifican los escritos del antiguo, perdón, del nuevo, estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿sí? Papiros y el otro es pergaminos y vitelas. Yo coloqué aquí vitelas en color azul, porque nosotros en unas clases anteriores estuvimos viendo qué eran papiros, ¿sí? Y qué eran pergaminos. Vimos en detalle, vimos cómo o sea, de qué material estaban hechos, qué características tenían,
por qué los unos duraban más, los otros duraban menos, o sea, cuál era como la situación con cada uno de ellos, pero no hemos hablado de las vitelas, ¿sí? Y las vitelas es otro, digamos que otra variante, por decir así, ¿sí? De los pergaminos. Entonces, lo coloqué en azul y me parece importante dejar en claro que son las vitelas, porque pues obviamente es uno de los tipos de clasificación de los materiales del Nuevo Testamento. Entonces vamos a mirar un poquito qué son las vitelas. Entonces, vamos a mirar entonces qué es una vitela. Entonces, el nombre de vitela, ¿sí? Viene de una palabra del latín, ¿sí? Que se denomina vitella, ¿sí? Ese es un diminutivo de, de ternera. O sea que en otra palabra es como una ternera, digamos que cachorra, es decir, así, o sea, una ternera de poca edad, ¿sí? Tiernita, Ah, ¿sí? o novilla. Mm, Bueno, si la palabra novilla quiere decir que es de poca edad, jovencita, Sí. entonces Ajá. exactamente, entonces sería así, mi hermano. Entonces, eso es básicamente, este es un tipo de pergamino, ¿sí? Eh, digamos que de una superficie particularmente pulida y que se caracterizaba por combinar dos cosas interesantes, ¿sí? Uno, la delgadez. El hecho de ser sacado de un animalito, digamos, no adulto, sino, digamos, tierno, ¿sí? Permitía que la piel, ustedes saben que los pergaminos está hecho pues con la piel de animales, entonces permitía que la piel fuera una piel más delgadita, ¿sí? Pero no por el hecho de ser más delgadita quiere decir que sea una piel débil, no necesariamente. Es más delgadita, pero seguía siendo una piel fuerte, ¿sí? Buena Entonces, contextura. exactamente, entonces tenía una característica y que gustaba mucho y era lo delgadita, la delgadez, ¿sí? Y también, a pesar de ser delgada, tenía una gran durabilidad, ¿sí? Y era, digamos que, como acabo de decir, fabricado de animales, digamos que cachorros, becerros sería la palabra apropiada, de becerros, Ajá. eh, muertos, no natos o recién nacidos. Entonces, cuando estamos hablando de que eran no natos o de recién nacidos, pues estamos hablando de que eran definitivamente muy cachorritos. Algunos no natos, pues no habían nacido y que por alguna razón, pues se moría la mamá y tenía en su vientre el becerrito, pues que no había nacido, o algunos que pues eran prácticamente ya acabando de nacer, recién nacidos. Entonces, de animales con estas características, que su piel era, digamos, muy suave, muy delgada, entonces se fabricaban estos, digamos, pergaminos, pero ya no tenían el nombre estándar de pergaminos, aunque obviamente es un tipo de pergamino, ¿sí? Pero entonces recibían el nombre de vitelas y las características eran muy apetecidas porque eran delgaditos, ¿sí? Seguían siendo fuertes, pero delgaditos. Entonces era distinto tomar un pergamino normal y un pergamino vitela, porque el pergamino vitela, aunque era de igual duración que el otro, era delgadito, muy delgadito, se parecía más a lo que podría considerarse como una hoja no de papel, pues, pero sí, digamos, como parecido a lo que era una hoja de papel hoy en día, mucho más delgada, sin perder la fortaleza del material. Bueno, O sea, eh, hace siglos, ¿sí? Digamos que las vitelas han sido muy apreciadas como un bien material de gran valor. De hecho, era mucho más costoso conseguir vitela para escribir que conseguir pergaminos. Y obviamente los pergaminos son mucho más costosos que los papiros, ¿sí? Entonces, digamos que han sido muy apreciados y eran normalmente destinados a ser el soporte de los manuscritos ilustrados, ¿sí? O con las ilustraciones de precisión en todo lo que era, digamos, la historia natural. O sea, eh, digamos que los escritos que se hacían, por ejemplo, en las ilustraciones de las excursiones botánicas o zoológicas, porque digamos que requerían como hacer dibujos, ¿sí? Hacer ilustraciones, entonces digamos que era muy agradable o mucho más apropiado hacerla en este tipo de material, ¿sí? En las vitelas, en vez de, digamos, en un pergamino, digamos, normal o de los comunes, digamos así. Entonces, Fernando, sí, adelante, hermano. una preguntita es, no los sacaban sino los becerros, no los sacaban de ovejos ni nada de eso.
Pues según la investigación que hice, sí lo podían sacar también de distintos tipos de animales, no importaba, así como los pergaminos, pero lo que Ah, importaba era la edad del animalito, básicamente ya. era la edad del animalito, o sea, que fuera un animalito tierno, recién Mm, nacido en su mayoría y en algunos casos inclusive no nato. Entonces sí, según la investigación que hice, sí, podía ser casi que cualquier tipo de animal, así como también lo era para los pergaminos, pero la diferencia era en la ya, edad del animalito, ya, básicamente era donde se centraba la diferencia. Entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes de, de unas, de unas Ajá, vitelas. Si ustedes observan la de aquí arriba, ustedes pueden mirar que esto pareciera que fuera una hoja de papel, esto de acá arriba sí, ajá, pareciera que fuera una hoja de papel, porque inclusive la han recortado de forma rectangular, ¿sí? mm, Y está doblada, ustedes logran ver ahí como los dobleces, los quiebres que ajá, tiene, sí, ¿sí? sí, Entonces, cualquiera que ve esta foto, de hecho uno se lo imaginaría y dice, no, eso es un papel, es una hoja de papel doblada. Bueno, resulta que no. Resulta que esta en particular es una vitela pues ya recortadita y pues digamos que con una apariencia que no desmerece nada a lo que fuera una hoja de papel, pero obviamente es mucho más fuerte que una hoja de papel, porque es de piel, es de piel. Y acá abajo hay unas, pero estas sí no están recortaditas, estas sí están, digamos que más a lo natural, ¿sí? Pero igual, observen el color, ¿sí? El color es un color, digamos que muy parecido, como si fuese casi como el color del papel, ¿sí? Bastante claro. Entonces, bueno, esas son como las características importantes de una vitela. Entonces, digamos que ya tenemos claro un tipo de material que pertenece al tipo pergamino, pero que tenía una característica especial que hacía que fuera pergamino todavía más apetecido y por lo tanto más costoso también, las vitelas. Bueno, entonces vamos a entrar a hablar del primer grupo, del grupo de los papiros. Bien, entonces, resulta que bueno, el apóstol Pablo, ¿sí? Menciona pergaminos, ¿sí? Y que digamos que, mm, pero a pesar de que menciona pergaminos, digamos que históricamente se ha podido evidenciar, digamos que fue más bien, digamos, el papiro, el material que los apóstoles utilizaron más comúnmente, ¿sí? Para escribir pues sus epístolas. Eh, ¿Cuál fue la razón, digamos, de que esto se pudiera dar? Pues la razón de que esto se pudiera dar básicamente era la siguiente. Eh, Como ustedes ya saben, porque ya lo vimos en unas clases anteriores, la elaboración de los pergaminos era un proceso largo, era un proceso bastante, digamos que, dispendioso. elaborado, sí, dispendioso podríamos decir también, bastante elaborado, ¿sí? Y costoso adicionalmente a eso. Entonces, Ajá, digamos que requería una muy buena cantidad de dinero para empezar, pero no solamente dinero, sino que requería todo un proceso, ¿sí? De personas expertas mucha mano de obra. haciendo, digamos, todo este ejercicio con las pieles, que se iban a convertir pues en papiros y haciendo pues el secado de las pieles y el proceso pues de rasparlas y a echarle los elementos pues apropiados y eso no era, o sea, fabricar un pergamino no era algo que se hiciera de un día para otro, era un proceso lento, Esa maneja la paulatino, producción. sí, exactamente, y costoso, o sea, había que dedicar unas personas específicamente a ese proceso que se dedicaran a ello y con los costos pues, que se involucraban, no solamente por mano de obra, sino que por el conocimiento propio pues, de hacer el ejercicio y por el costo propio de conseguir los animales y las pieles. Entonces, digamos que ese proceso era un proceso que, digamos, el pueblo judío lo asumía. Yo les decía en algún momento que, digamos, que todo este ejercicio de los masoretas, que antes eran los soterines y que antes eran los escribas, digamos que era un ejercicio que era ya institucional, o sea, ellos ya eran de alguna manera como una institución dentro del pueblo judío, ¿sí? Y contaban con unos recursos muy importantes dentro del pueblo judío, dentro de las finanzas del pueblo judío, para poder soportar estos procesos tan muy bien elaborados de reescribir pues, las escrituras. Entonces, digamos que ellos tenían toda la infraestructura
no solamente de los recursos físicos, sino también financieros, para poder, digamos, hacer este ejercicio bien hecho. Distinto sucedió con los escritos y con el proceso de reescribir los textos del Nuevo Testamento, porque ya para hacer este ejercicio con el Nuevo Testamento, pues ellos ya no contaban con una, digamos que con una institución, digamos, fuerte financieramente y con recursos apropiados para poder hacer lo mismo. Ya no se ocupaban con eso. ¿Por qué? Porque eran las iglesias cristianas que se iban formando, y estos hermanos de las iglesias cristianas eran los que se ponían en la tarea de multiplicar estos escritos. Entonces, claro, ya no era tan fácil para ellos hacer este ejercicio, y el material, digamos, que tenían más a la mano para poder, digamos, trabajarlo era, pues, necesariamente los papiros, ¿sí? Ya no tanto el pergamino. Entonces, esa fue, digamos, que la razón más fuerte por la que este tipo de multiplicación de los escritos del Nuevo Testamento se hizo principalmente en papiros. Sí se hizo en algunos casos en pergaminos, pero digamos que haciendo el análisis general no fue el material más usado. Eso es lo que básicamente se quiere enfatizar. No fue el más usado. Sin decir que no haya el otro. Sí se presenta el otro, pero digamos en una proporción mucho menor. Mucho menor. Por ejemplo, algunas de las epístolas como 2 de Timoteo 4:13, hace una referencia. ¿Quién podría colaborarnos con 2 de Timoteo 4:13, mis hermanos? Segunda de Timoteo 4:13. Dice así, Adelante, mi hermano. dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Exactamente. Muchas gracias, mi hermano. Mm. Ahorita en segunda de Juan 12. Segunda de Juan 12. Realmente se escribe segunda de Juan 12 porque segunda de Juan solo cuenta con un capítulo. Entonces habría que decir segunda de Juan 1:12. Pero como solo cuenta con un capítulo, entonces ese 12 hace referencia desde una vez al versículo, porque no hay más capítulos. Adelante, hermana Amanda. Adelante, hermana Amanda. ¿Podría leer respecto a lo que leyó el hermano? Claro, adelante. Sí, ya dice, los libros serían de papiro, en forma de rollo. Los pergaminos también enrollados se hacían de piel de oveja o de cabra. No sabemos si aquí se trata de escrituras del Antiguo Testamento o de libros de otra índole o incluso de materiales blancos para escribir. O incluso materiales blancos para escribir. Sí, ahí cuando hablan de incluso materiales, sí, exacto, es un comentario. Muchas gracias por el comentario, hermana, está muy bien, nos complementa mucho. Allí donde habla que incluso materiales blancos para escribir, está haciendo referencia inclusive a este que estamos viendo, al de las vitelas. Solo que esto de las vitelas era mucho más escaso de ser utilizado. Pero muchas gracias, está muy bien el comentario. Muy amable, hermano. Segunda de Juan 12. Dice, adelante, hermano. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, allí podemos notar dos textos del Nuevo Testamento en los cuales hacen alusión justamente a este proceso, al proceso de tener unas copias, de tener unos libros, de multiplicar, digamos, estos escritos y obviamente distribuirlos pues, a los hermanos de las iglesias. Entonces, ahí, por ejemplo, en este versículo está siendo bastante específico, que prefiere decir ciertas cosas en vez de hacerlo con papel y por medio de papel y tinta, hacerlo, digamos, de manera presencial, de manera verbal. Entonces, es muy común que en el ámbito del Nuevo Testamento, digamos que en mayor cantidad se hayan utilizado los papiros, ¿sí? En mayor cantidad. ¿Por qué? Por la razón que les dije, porque estaban más al alcance de los hermanos, porque eran obviamente menos costosos que los pergaminos y aún menos costosos que los pergaminos vitel. Bueno, entonces,
de los manuscritos del Nuevo Testamento, los más antiguos que se han descubierto hasta ahora, son todos de papiro. ¿Sí? Digamos que, bueno, cuando digo todos de papiro, realmente, bueno, yo voy a cambiar eso. No son todos de papiro, pero sí casi todos de papiro, ¿sabes? Son la mayoría. Más o menos hay más de 60 de estos manuscritos, ¿sí? Pero los principales son tres que lo vamos a ver a continuación. El primero es el fragmento de la biblioteca de John Ryland de Manchester, Inglaterra. Yo creo que este nombre de Manchester le suena mucho por el equipo de fútbol, ¿no? Manchester United. Entonces, bueno, entonces este es uno de estos fragmentos. Este fragmento contiene, digamos que versículos del Evangelio de Juan, ¿sí? En especial, pues ahí hay algunas citas, Juan 18, 31 y 33, el 37, el 38, ¿sí? Y es hasta el momento, ¿sí? El más antiguo manuscrito del Nuevo Testamento con el que se cuenta, ¿ya? Se cree que más o menos es de la primera mitad del siglo II de nuestra era, ¿ya? Que estamos hablando de que aproximadamente se cree que más o menos es del 117 entre el 138 después de Cristo, ¿sí? Es un manuscrito extremadamente antiguo, pero es solamente un fragmento, es una parte nomás, ¿sí? Un pedazo, ¿sí? Y es también, digamos, obtiene un valioso testimonio que confirma, pues, digamos, que la antigüedad del Evangelio de Juan, ¿sí? Que está escrito, pues, según la tradición cristiana, digamos, a finales del primer siglo. Entonces, digamos que esto lo confirma porque es un escrito de esta época y que contiene una parte del Evangelio de San Juan. Entonces, este es uno de estos textos con los que se cuenta de los de papiro. Entonces, vamos a mirar ahorita el siguiente, ¿sí? Y es la colección de la biblioteca Bodmer, de la literatura mundial de Pulagni. Este es otro de esos tres, digamos, que se conservan hoy en día. Esta es una localidad situada cerca de Ginebra, ¿sí? Y este manuscrito consiste en tres conjuntos de papiros, ¿sí? Estos tres conjuntos de papiros más o menos son bastante antiguos, no tan antiguos como el anterior, pero son muy antiguos, datan más o menos entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. El primero de estos, ¿sí? Contiene una porción de los evangelios, del Evangelio de Juan. Observen otra vez, en este caso otra vez del Evangelio de Juan, ¿sí? El segundo de estos contiene, o es una copia más antigua, de las epístolas de Pedro y Juan, ¿sí? Y Judas. Perdón, de Judas. Gracias, mi hermano. De Pedro y de Judas, es correcto. Y también contiene, digamos, algunos salmos y algunos escritos apócrifos también. ¿Alguien recuerda qué es un escrito apócrifo, mis hermanos? ¿Cómo se dice? Los que no reconocen en la Biblia cristiana, solamente la católica. Es correcto, más o menos. Digamos que un escrito apócrifo es un escrito que no es considerado parte del canon. Básicamente, no es considerado parte del canon. Por lo tanto, entonces, digamos que al no ser considerado parte del canon, se le da una importancia parcial, una importancia histórica, una importancia cultural, una importancia, digamos que desde el punto de vista de entender lo que sucedía en aquel momento, muy útil, porque sigue siendo histórico y sigue siendo muy antiguo, pero la parte que ya no se le reconoce es que sea inspiración de Dios. Básicamente eso es lo que hace, eso es lo que tienen los textos apócrifos, que no tienen el carácter de ser reconocidos como escritos, digamos que con inspiración divina. Básicamente esa es la diferencia. Pero no quiere decir que pierdan su importancia histórica y su importancia cultural. Esa la siguen teniendo por el hecho de ser un escrito de esa época. Bueno, y el tercero de estos tres grupos, digamos, de escritos, contiene los evangelios de Lucas y Juan. Y donde Lucas, ¿sí? Es más antiguo del primero. Entonces, básicamente aquí lo que se quiere mostrar es que hay tres grupos, ¿sí? Y cada uno de esos grupos pues se han encontrado, digamos que ciertos epístolas o trozos de epístolas o cartas que pertenecen al Nuevo Testamento, y este es otro de los hallazgos con el que se cuenta actualmente. Bueno, está también
la conexión del Museo Chester, no sé cómo es la pronunciación correcta, Beatty, ¿sí? Y está ubicado cerca de Dublín. Esto es en Irlanda. Esta es otra colección muy antigua acerca de hallazgos de textos del Nuevo Testamento. Muy bien. Este es el más importante de los manuscritos en papiro, ¿ya? Y consiste en 3 códices, ¿sí? Que datan del año 250 después de Cristo. A propósito, ya que se menciona otra vez la palabra códice, mis hermanos, ¿quién me recuerda qué es un códice? ¿Alguien nos recuerda? Yo voy haciendo preguntitas a lo largo porque es que no quiero que se les vaya yendo los conceptos básicos de lo que hemos trabajado antes, ¿no? Y irlo recordando. Entonces, por eso, cuando habla de algo que ya hemos hablado antes, muchas veces digo, ¿quién me recuerda qué era tal cosa? Para que no perdamos, digamos, esa información. Códice es el formato de libros que se escribieron a mano. Sí, es correcto, así es. Es, digamos, que la estructura... Correcto, sí, como ya encuadernado, ¿sí? Lo más parecido, como los abuelos de los cuadernos de hoy en día, ¿sí? Que más o menos es la idea, donde tienen páginas, y uno va pasando las páginas, ¿sí? Y tienen la apariencia como de un libro actual, pero... En cuero, con hojas de pergamino. Normalmente todos son con hojas de pergamino, porque con hojas de papiro quedaba muy complicado hacerlo, debido a que al coserlo era muy fácil que se rasgara. Entonces, digamos que eso hacía que ese tipo de libros códices, pues no fuera muy común que los llegaran a elaborar en papiro. Era más común que los elaboraran en pergamino, justamente por la resistencia del material. Muchas gracias, hermana. Entonces, esos son los códices, ¿sí? Básicamente es una organización al estilo de los libros de hoy en día, solamente que de los predecesores de los libros de hoy en día, los abuelos de los libros de hoy en día. Bueno, entonces, volvamos acá entonces. Entonces, son 3 códices que datan más o menos del año 250 después de Cristo, ¿sí? Y estos contienen, digamos, que la mayor parte del Nuevo Testamento. Estos ya son mucho más completos, ya no son solamente unos pocos fragmentos, sino que ya contienen la gran mayoría de todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Y una parte de este manuscrito también ahora está en la biblioteca de la Universidad de Michigan. En Michigan, está en los Estados Unidos. Entonces, este es otro muy importante de los hallazgos con los que se cuenta descritos del Nuevo Testamento. Entonces, recuerden, lo más importante es que vamos escribiendo como los títulos. Entonces, si quieren, voy a volver un momento, ¿sí? Entonces, hay 2 grandes clasificaciones. Primera clasificación, papiros, y segunda clasificación, pergaminos y vitelas. Esas son las 2 grandes clasificaciones. Muy bien, arrancando entonces, ya definimos que es una ave que es vitela. Arrancando con los papiros, entonces nos encontramos que hay varios. Primero, el fragmento de la biblioteca de John Rylands de Manchester, Inglaterra. Ese es el primero. Para que vamos, es que lo importante es como tener en cuenta, digamos en particular ellos, porque son como los más relevantes. Otro de los papiros es el de la colección de la biblioteca de Bodmer, de la literatura mundial de Pulagni. Este es otro, muy importante también. Y este es el que acabamos de ver ahorita, que es la colección del Museo de Chester Beatty, y está ubicado en Dublín. Esto está en Irlanda, ¿ya? El otro, digamos que ya es pasar al punto 2. Y el punto 2 son los que tienen que ver con pergaminos y vitelas. Bueno, entonces vamos a ver pergaminos y vitelas. Listo. Entonces, muy bien. Los manuscritos más numerosos del Nuevo Testamento son los pergaminos y vitela, pero los más importantes de ellos son unciales. Muy bien. Estos datan más o menos del siglo I, del siglo IX, ¿sí? Mientras que los minúsculos, vamos ahorita a ver qué significa eso, ¿sí? Mucho más abundantes que los unciales, ¿sí? Son de fechas más recientes. Los principales manuscritos unciales son los siguientes. Entonces, vamos a mirar, digamos que la diferencia principal, ¿sí? Entre los pergaminos, digamos que son unciales, como tal, y los minúsculos como tal.
Entonces, bueno, hay una situación con los, digamos que con el escrito, con los escritos que se dieron en el Nuevo Testamento, y es que como todos saben, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma, mis hermanos? En el griego. En el griego, correcto, mi hermano, así es, en el griego. Entonces, como fueron escritos en el griego, resulta que el griego, en especial pues, en un estilo de griego, que era el más común, que era el griego koiné, los textos podían ser escritos, digamos que en mayúsculas o en minúsculas, porque el texto griego, digamos que el alfabeto griego, tiene digamos, características como las tiene el idioma español, que usted puede escribir las letras ¿sí? En mayúsculas, ¿sí? O las puede escribir, digamos que en minúsculas. Entonces, normalmente se denomina una caligrafía uncial, ¿sí? A una caligrafía que, digamos, que está escrita mayoritariamente en mayúsculas, ¿sí? Más o menos esa es como la característica principal. Y los que se le denomina minúsculos, ¿sí? Básicamente son manuscritos que su característica principal es que, digamos que predomina estar escritos en minúsculas, ¿sí? Entonces, la apariencia visual cambia. ¿Por qué la apariencia visual cambia? Porque las letras en mayúscula y en minúscula, hablando específicamente del idioma griego, son muy distintas, ¿sí? Entonces, no es tanto como en el idioma español. En el idioma español las letras, a pesar de ser mayúsculas y minúsculas, son muy parecidas. Por ejemplo, usted mira una letra P y una letra P en mayúscula y en minúscula es idéntica prácticamente, solo que una más grande que la otra. La letra L, la letra M. La letra M tiene un cambio, pero la letra M es bastante parecida, se vuelve como más angulosa en las mayúsculas. Mientras que en la minúscula, digamos, tiene más arcos, pero se entiende, o sea, básicamente usted ve una M mayúscula y una M minúscula y tienen un alto grado de similitud, digamos, entre ellas. Y así pasa con la gran mayoría de las letras mayúsculas y minúsculas del idioma español. Una V, una W, una Z, una Y, ¿sí? Una N, digamos que son muy parecidas. Algunas cambian más radicalmente, unas pocas cambian mucho. Por ejemplo, la letra A. La letra A minúscula y la letra A mayúscula, esa sí cambia mucho. Ya usted, porque sabe que son la misma, pero si no supiera que son la misma, usted ve una A mayúscula y una A minúscula, si no conociera las letras del idioma español, pues no sería tan fácil identificar que es la misma letra, ¿sí? Ahí hay un cambio, digamos, fuerte, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la letra B, la B larga, digamos. La letra B minúscula y mayúscula, pues cambia porque la mayúscula tiene dos arcos, mientras que la minúscula tiene solo uno, entonces ya es un cambio, digamos, fuerte. Entonces, algunas tienen un cambio fuerte en el idioma español, pero en el idioma griego sí son impresionantemente diferentes. Si ustedes me lo permiten, yo voy a compartirles un momento aquí en la pantalla. Me permiten un momentico, por favor. Voy a mostrarles para que ustedes tengan idea de una manera un poco más precisa las grandes diferencias entre ambos. ¿Sí? Me permiten hacer, voy a buscar aquí en internet un momentico para que podamos comparar las letras en mayúscula y en minúscula. Y así mismo se puedan hacer una imagen de más o menos las grandes diferencias de la apariencia que puede tener un texto escrito, ¿sí? De forma uncial, quiere decir un texto escrito con letras mayúsculas, o uno minúsculo, que quiere decir un escrito más prioritariamente con letras minúsculas. Entonces vamos a buscar aquí letras del griego. ¿Todos están viendo la pantalla? Donde estoy buscando la letra griego. Listo. Entonces, bueno, gracias. Entonces, miremos a ver algunas imágenes acerca de las letras en griego. De las letras en griego. Entonces, alfabeto griego. Entonces, observen aquí, lo que pasa es que aquí se ve, pero no, aquí se ve grande. Entonces, miren, por ejemplo, en el alfabeto griego, por decir algo, la letra sigma. Les voy a mostrar la letra. Es que no quiero, es que quiero que se vea una frente a la otra. Permítanme un momento, por favor, voy a buscar en otra parte. Entonces, vamos así, a buscar así, comparación,
letras en griego, mayúsculas y minúsculas. Que se logre ver eso, aquí mejor, me gusta más estos. Por ejemplo, una imagen de esta me parece más apropiada para que la podamos ver acá. Por ejemplo, aquí. No se ve tan nítido, pero bueno, se alcanza a ver. Por ejemplo, observemos, por ejemplo, esta, Z. Observen esta letra Z en mayúscula y la misma letra en minúscula. ¿Sí? Observen, por ejemplo, la letra delta. La letra delta, ¿sí? En mayúscula es como un triángulo. Y la letra delta, esta la utilizaba mucho el hermano Héctor en su ingeniería, porque en cálculo se utiliza mucho la letra delta. De hecho, en cálculo se utiliza muchísimo las letras del griego en matemática. Por ejemplo, esta letra, la letra sigma. Sí, en mayúscula, nosotros en matemática lo utilizamos como un símbolo matemático que significa sumatoria, que es esta, como esta Z rara que está aquí. ¿Sí? Pero la misma letra en minúscula, ¿sí? Es esta letra de aquí. Ambas son la letra sigma, pero una en mayúscula, otra en minúscula. Por ejemplo, Y. Y, ustedes observan cómo es la apariencia en la letra en mayúscula y la letra en minúscula. Entonces, digamos que omega, ¿sí? Omega en mayúscula, este es un símbolo que se utiliza normalmente hoy en día para denotar ohmios en las resistencias. ¿De cuánto es esa resistencia? De 5 ohmios. Entonces, el ohmio se utiliza con este simbolito. Es un simbolito omega en mayúscula del alfabeto griego. Y si ustedes observan, hay unas que sí son parecidas, ¿sí? Hay unas que no tienen tanta diferencia. Por ejemplo, beta. Beta es muy similar. ¿Sí? Beta es una de esas que es similar. Epsilon es similar. Sí, pero no son tantas, no son tantas. Kappa es muy similar, pues porque es como una K mayúscula y una K minúscula. Pero las otras, por ejemplo, lambda, esta lambda ya es, digamos que ya tiene mayor diferencia. Esta mi es supremamente diferente, es como una M mayúscula y esta es como una U con una patica larga al principio. Entonces, si ustedes observan, una cosa es ver un escrito donde tenga puras letras mayúsculas de estas y otra es ver el mismo texto escrito pero con letras puras minúsculas, ¿sí? Entonces hay una diferencia, digamos, en la forma de la construcción del texto, pero no quiere decir que signifique cosas distintas, ¿no? No es referente al significado, sino referente a la estructura con la que fue escrito, básicamente utilizando las letras mayúsculas o, en su defecto, las letras minúsculas. Bueno, más o menos es. Número pi que es muy universal. El número pi que es muy universal, afortunadamente ese es parecido, ese es muy similar. Muy parecidos. Los dos, porque este es como dos palitos con una raya y este también, solamente que son como más curvitas, pero este sigue conservando lo mismo que Rho, alguna similitud. Pero definitivamente hay muchos que, digamos, que cambian. Por ejemplo, ni de una N mayúscula a esta V. Parece una B labial. Sí, exactamente. La evidental. Es correcta. Y este sí, que este es como 3 rayas y este pasa a ser como una E especial toda torcidita. Entonces digamos que hay muchas letras, mucho más que en el español, ¿sí? Que difieren notoriamente entre escribirlo en mayúscula y escribirlo en minúscula. Entonces con esto vamos a ver si podemos encontrar, permítanme un momento, vamos a buscar texto griego en mayúsculas. Texto griego, para encontrar ya la apariencia de un texto como tal escrito en mayúsculas. Vamos a ver si nos aparece de pronto aquí algún texto. Por ejemplo, aquí nos muestran un texto escrito en griego, pero específicamente en mayúsculas. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver, mis hermanos. Sí. ¿Listo? Esta es la apariencia de un texto, ¿sí? Cuando es un texto escrito estrictamente en puras letras mayúsculas, ¿sí? Y cuando está escrito en minúsculas, pues obviamente su apariencia, el mismo texto tiene una apariencia notoriamente diferente. Entonces quiero ahorita buscar aquí un texto griego, pero en minúsculas. En minúsculas. Y por ejemplo este. Entonces miren, por ejemplo, aquí, este ya es un texto griego escrito en minúsculas. Qué diferencia, ¿no? Qué cambio, parece que fuera casi que otro idioma. O sea, se ve como muy distinto. O sea, el impacto visual
el impacto visual de ver un texto escrito en mayúsculas y escrito en minúsculas en el mismo griego, pues cambia radicalmente. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Que nos presentan también de un texto escrito en mayúsculas. Este también está en minúsculas. ¿Sí? Entonces están utilizando allí las diferentes letras, pero obviamente ya estas son todas en minúsculas. Entonces digamos que esta apariencia es una apariencia distinta, ¿no? Diferente. Queda uno en griego. Queda uno ya no gringo y no griego. Ahí queda uno griego. Ya no queda uno gringo y no A griego. veces se facilita más en griego leer con las minúsculas, porque es como las que uno escribe a mano, ¿ya? Y las mayúsculas diríamos que son como letras de imprenta, más o menos. Entonces Sí. uno se acostumbra más a leer en el griego Pastor. como manuscrito. Sí, entonces, bueno, entonces eso es lo que quiero mostrarles, que es una diferencia, digamos, bastante importante en los hallazgos de los textos del Nuevo Testamento, que algunos son unos textos principalmente, como se está mencionando aquí, unciales, ¿sí? Y otros son principalmente minúsculos. Entonces, cuando se habla de unciales y de minúsculos, básicamente es esa diferencia, ¿sí? De mayúsculas, escrito prioritariamente con letras mayúsculas, y el otro escrito prioritariamente con letras minúsculas del griego. Estamos hablando de textos escritos en griego. ¿Quedó claro para todos más o menos la diferencia entre ellos, mis hermanos? Muy clarito. Muy claro, bueno, está bien. Yo aprendí de memoria el alfabeto griego. Exactamente, bueno. Entonces aquí Quedamos viene... griegos. Sí, ya no quedamos gringos y no griegos, es correcto. Fernando, Señor. creo que en un escrito de pura minúscula sobresaltan los títulos o subtítulos en mayúscula, ¿no? En algunos casos, los autores han querido hacerlo así. Por eso muchas veces, por eso no les digo que son escritos en minúsculas de 100%, sino que les digo que son escritos mayoritariamente en minúsculas. Okay. Pero depende del autor, porque hay escritos de algunos autores que ellos, digamos, que decidieron escribir todo en minúsculas, también los hay. Entonces, digamos, no es una camisa de fuerza. Uno puede encontrar, sí, no es una regla pues que tenga que cumplirse siempre, no necesariamente. Uno puede encontrar escritos en minúscula donde algunas partes están en mayúscula, como los títulos, por ejemplo, o también puede encontrarse textos griegos en minúscula donde no hay nada en mayúscula, donde todo es solo en minúscula. También se pueden encontrar, sí, hay de ambas. Es correcto, gracias. sí. Pero para evitar casarme con cualquiera de las dos circunstancias, por eso yo menciono mayoritariamente escrito en mayúsculas o mayoritariamente escrito en minúsculas. Ok, buena aclaración, Fernando. Para quedar como digamos que la posibilidad de que también hayan algunas frases en entendido. Bien. Viene uno muy importante, que quiero que lo tengan en cuenta porque este va a ser objeto de bastante mención próximamente, y es el famoso llamado Códice Vaticano. El Códice Vaticano. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito sobre el Códice Vaticano. Entonces es quizás el más antiguo de los manuscritos en vitela, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Y data probablemente entre los años 325 al 350, ¿sí? Después de Cristo. Si estamos hablando del 325 al 350, esa es una pregunta que los que no la sepan les va a ser muy útil aprender en este detalle, en este momento, este detalle. Estamos hablando de qué siglo, mis hermanos. 325 al 350, ¿qué siglo estamos hablando? Cuarto. Siglo cuarto, correcto. Tiene razón el hermano, siglo cuarto. ¿Por qué quiero mencionarlo? Uy, ¿cómo así? Porque ya pasó el tercero. Sí, porque hagamos la reflexión frente a lo siguiente. Cuando estamos en el siglo, digamos, ¿qué siglo es el año 30 después de Cristo? Siglo I. Siglo I, y sin embargo no arranca por ciento algo para decir que es el siglo I. ¿Sí me hago entender? Cuando estamos, el Señor Jesús murió
estando en el siglo I. ¿Sí? Él murió, digamos, a los, no sé, 30 años después del nacimiento pues, de Jesús, de él mismo. Y El entonces, siglo IV. exactamente, entonces cada vez que nosotros vamos a ver un año, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar cuál es la centena que sigue, y ese es el siglo de ese año. Entonces, entonces si estamos hablando del siglo 300 algo, estamos hablando del siglo IV. ¿Sí? Porque el siglo IV arranca después del 300, desde el momento del 300, ahí arranca el siglo IV. Comienza a pisar del otro siglo. Exactamente, muy bien. Entonces, 325 es 3 siglos completos, ¿sí? 100, 100 y 100, 3 siglos completos, y ya se está caminando en el transcurso del siguiente, o sea, se está caminando en el cuarto siglo. Entonces, quiero hacerles esa aclaración, mis hermanos. Como uno cuando cumple años, al otro día ya pasa al otro piso. Exactamente. Desde el punto de vista del cumpleaños, por ejemplo, el hermano Gildardo, supongamos que tenga 30 años y resulta que... Jovencito, qué alegría. Sí, resulta que tiene... ¿Cuándo lo celebramos los 30, hermano Gildardo? Oiga, hermano, eso fue cuánto tiempo, eso fue como un lustro, bueno, sigamos. No, tampoco. Entonces quería que lo tuvieran en claro. Por ejemplo, si yo hablo del año 1834, 1834, ¿qué siglo de mis hermanos? Siglo XIX. 19. Exacto, siglo XIX. Aprendieron la lección, excelente, muy bien, así es. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, porque a veces uno se basa como en el origen de los números, o sea, 1818, entonces uno dice siglo XVIII, y no, está equivocado. Han pasado 18. Entonces, si estamos en el 2000, muy bien, hermanos, si estamos en el año 2020, entonces díganme ustedes en qué siglo nos encontramos. Siglo XX, siglo XXI. No, ya, exacto. Ya pasamos. Del 20 estamos al en el 21. año 2020, entonces ¿en qué siglo estamos? 21. En el 21. En el 21. Por eso es que nos ha dado tan duro ese coronavirus. Correcto, muy bien. Listo, excelente, hermano. Entonces ya veo que entendieron ahí la explicación. Bueno, volvamos acá entonces. Entonces, más o menos están datados del año entre el 325 al 350, y este texto contiene prácticamente todo el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Sí? Esta es la versión griega de la mayor parte del Antiguo Testamento, y también contiene libros apócrifos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, cuando estamos hablando de libros apócrifos, no quiere decir que sean libros, digamos, del diablo, y que hay que, ay, no, ¿qué es esto? No, no, no. Son libros históricos, son libros culturales, pero a los cuales lo único que uno tiene que tener en cuenta es que no se les puede dar validez como inspiración de Dios. Básicamente esa es la razón. Bueno, no son inspirados de Dios, esa es la razón. Son escritos, hechos por hombres, que reflejan alguna situación histórica, cultural del momento, y que ayudan para entender un poco la situación, digamos, que se presentaba en aquel entonces, pero no más. Hasta allí. ¿Son muy útiles? Sí, claro, son muy útiles, pero no son considerados inspiración divina. Esa es la única diferencia. Muy bueno. Muy importante para nosotros. O sea, uno no puede armar doctrina de un libro que está por fuera del canon. Ni locos. No se puede. Está fuera de todo contexto. Pero sí se pueden leer y ayudar a entender qué pasaba en esa época. Eso sí, porque son historias. Bueno, sigamos entonces. Entonces, estos contienen, digamos, algunos libros apócrifos también, y este tiene una particularidad, y es que este pertenece a la Iglesia Católica y Romana, ¿sí? Y adivinen dónde se encuentra. En el Vaticano. En la Baticueva, no, en el Vaticano. Listo. Entonces se encuentran en el Vaticano, sí. Eso me acuerdo de un chiste que me contaban cuando niño, y es que Batman vivía en la Baticueva, y que tenía el Batimóvil, y que tenía la Baticueva de la Bati. ¿Y dónde vive el papá? En el Vaticano. Bueno, sigamos. Entonces esto tiene que ver con el Códice Vaticano. Muy importante porque va a ser mencionado en varios momentos posteriormente. Viene otro supremamente importante, al igual que el anterior, porque también va a ser mencionado bastantes veces, y es el Códice Sinaítico, mis hermanos. Muy, muy reconocido también. ¿Códice qué? Sinaítico. Sinaítico. Este
estos escritos, ¿sí?, fueron descubiertos hace poco, apenas en el siglo pasado. O sea, ¿en qué siglo fueron descubiertos, hermanos? En el siglo XX. 20. En el siglo XX. Uy, hermano, ustedes ya están vueltos unos duros. Estoy estudiando mucho. Bueno, muy bien. Es que todos somos del siglo XX. Estamos actualizados. Ah, Todos somos, bueno, todos los que estamos aquí nacimos en el siglo XX, pero ya estamos en el XXI. Bueno, entonces, el otro. aunque yo no sé si haya alguien que haya nacido un siglo más atrás, no creo que ninguno de aquí. Bueno, entonces, fue descubierto hace poco, fue descubierto apenas en el siglo pasado, ¿sí? Y digamos que fue descubierto por un señor, digamos que se ha vuelto muy famoso por haber hecho digamos que este descubrimiento, ¿sí?, que se llama Constantino Tischendorf. Constantino Tischendorf, ¿sí? Este es el nombre del señor que descubrió este manuscrito, ¿sí? Tischendorf. Él es de origen alemán, como les he colocado allí, y se descubrió en un monasterio católico, ¿sí?, en un monasterio católico, ¿sí?, llamado Santa Catalina. Este monasterio católico, llamado Santa Catalina, está ubicado, ¿sí?, al pie del monte Sinaí, o sea, ahí, al del monte Sinaí. ¿Listo? Este señor Tischendorf es un profesor, ¿sí? Él visitó en varias ocasiones, para ser preciso, en 3 ocasiones, a este monasterio, ¿sí?, en búsqueda de manuscritos bíblicos. En la primera visita, adelante, hermana Wanda. Dice monasterio ortodoxo, pero es que ortodoxo y católico es lo mismo. Según No. entiendo yo, los ortodoxos son distintos. No es lo mismo. No es lo mismo. La palabra ortodoxo básicamente quiere decir como una rama, llamémoslo de alguna manera, si me lo permiten, como un poco más tradicional, un poco más legalista, un poco más ceñida como a las costumbres, digamos, anteriores. De hecho, hay judíos ortodoxos también, sí, hay judíos ortodoxos. ¿Cuáles son los judíos ortodoxos? Los judíos que tienen, digamos, el concepto de que el Señor Jesús no es el Mesías, ¿sí? Que ellos no le dan, digamos, la categorización de hijo de Dios a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ellos son judíos ortodoxos, ¿sí? Hay algunos otros judíos que... Se ciñen más a la ley. Sí, se ciñen más, digamos, como a los conceptos iniciales, de alguna manera. Tradicionalistas. Más tradicionalistas, y también hay católicos ortodoxos, hay ramas del catolicismo que son ortodoxas. ¿Sí? Por ejemplo, existe la religión ortodoxa griega y yo tendría, o sea, me inclinaría a pensar que ese monasterio era ortodoxo griego. Allá bueno, esa iglesia existe obviamente en Grecia, pero tenemos iglesias ortodoxas griegas también en Israel y probablemente... En Rusia. Sí, en Rusia. O sea, es muy común en esas áreas, pero por acá no se oye mucho, pero por allá sí. En la iglesia ortodoxa griega, que es muy parecida, yo estaba en iglesias de esas y son muy parecidas a la iglesia católica. Cuando uno entra, el olor a puro candelabro, a pura vela, Incenso. el olor a vela prendida, ¿no? Y también usan mucha imagen, y los templos y aún la apariencia de los sacerdotes son muy parecidas a los sacerdotes católicos, pero Sí, son ortodoxos griegos dentro de su religión, ¿no? sí, es correcto. De hecho, si me lo permiten un momento, aquí aprovechando, digamos, que podemos buscar en internet, miren, por ejemplo, si nosotros decimos católico ortodoxo, digamos, imágenes de un católico ortodoxo. Entonces, por ejemplo, mire aquí, por ejemplo, aquí están mostrando, digamos, que un representante de
digamos, del catolicismo ortodoxo y no es el mismo Papa Francisco. ¿Sí? Tienen apariencia judía de los antiguos sacerdotes judíos. Entonces, por ejemplo, aquí está también relacionándose, ¿sí? Diferencias de la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica, digamos, la normal, la que tenemos nosotros. Entonces, cuando se habla de ortodoxo, normalmente hace referencia como a ese tipo como de situaciones. Entonces, bueno, está muy bien. Volvamos entonces acá a nuestro tema. Listo. Listo. Entonces, estábamos con el códice Sinaí. Entonces, este señor, Tischendorf, que fue el que lo encontró, digamos que él hizo una visita en 1844 y él observó varios pergaminos, ¿sí? Que estaban en un cesto de desechos, ¿sí? Que estaban en un cesto de desechos, los cuales iban a ser destruidos, iban a ser quemados. Entonces, yo quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que en un lugar, en un monasterio, donde hay unos textos que van a ser destruidos, estuvieran clasificados justamente como textos para ser destruidos? Porque no eran importantes para ellos, porque eran sobre Jesucristo, sobre la obra de Jesús, y ellos no eso exactamente, porque ellos sí creen en Jesús y ellos tienen como base la Biblia, ¿sí? Básicamente, adelante, hermano Gildardo. Yo creo que era para que no dijera la verdad, no nos diéramos cuenta de la verdad que existía. No, porque la Biblia ya estaba conocida hace mucho tiempo. No, esa no es tampoco la razón. ¿Quién se imagina alguna razón que pueda digamos, respaldar de pronto esa situación? porque ya tienen unos más nuevos. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Básicamente la razón fuerte es, yo ya les he explicado a ustedes que, digamos que se tenía muy claro que cuando los escritos tenían errores, eran destruidos. Ya. ¿Sí? Cuando los escritos tenían errores, eran destruidos. Habían dos razones por las que se destruía un escrito. Primera razón, cuando ya estaba muy deteriorado, y para evitar que comenzara, digamos, a seguirse rompiendo, a seguirse destruyendo ya digamos que por el tiempo, entonces lo copiaban y lo destruían para que ya no se utilizara más porque ya estaba prácticamente inservible, si lo podemos decir pues, de esa manera. Ese es un motivo. Y el otro motivo es cuando estaban haciendo las copias y las copias, digamos, quedaban con más de 2 errores, ya con 3 en adelante, entonces lo destruían también independientemente de que estuviera nuevo, de que estuviera pues apenas recién hecho. Entonces, esas son razones por las que se tomaban las decisiones de poderlo destruir. Entonces, ¿qué sucedía digamos, con este proceso de destrucción? Este proceso de destrucción normalmente nunca se hacía de inmediato, ¿sí? Era un proceso de destrucción que se iban como acumulando y llegara el momento en que los iban a destruir. En el Antiguo Testamento era muy común que los destruyeran enterrándolos, ¿sí? Eso era como lo más común en esa época. Entonces, digamos que estos textos, ¿sí? Digamos que se presentó esta situación de que estaban siendo destruidos por los mismos monjes, los cuales sabían acerca pues, de qué material se estaba manejando, y ellos mismos lo estaban destruyendo. O sea que eso que de alguna manera deja algunas dudas al respecto de qué tan correctos, válidos, apropiados eran estos manuscritos. Pero dejemos ahí el paréntesis que después vamos a tocar esto ya cuando hagamos referencia a ellos. Entonces, ¿qué pasó con este señor Tischendorf? Este señor Tischendorf encontró, digamos, en un cesto de desechos que iban a ser destruidos y digamos que él se puso pues en la tarea
de mirar, ay, pero eso es un texto antiguo y es un texto de la palabra. Entonces él se puso, digamos, en la tarea de evitar que eso sucediera, ¿sí? Y él hizo el proceso para comprárselo a los monjes, ¿sí? Estos le vendieron una parte, le vendieron 43 hojas, ¿sí? Que era parte del Antiguo Testamento, y esta parte del Antiguo Testamento era pues, de la Septuaginta, de la versión de los 70. Estas hojas, ¿sí? Estas que él logró comprarles a los monjes, otras 43 hojas, hoy en día se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Leipzig, en la ciudad de Alemania, en el país de Alemania. Bueno, en 1853, ¿sí? Este señor, Tischendorf, ¿sí? Realizó de manera infructuosa, ¿sí? Una segunda visita a este monasterio, ¿ya? Él iba en busca de más textos, de más escritos. Sin embargo, en 1859, al terminar ya su tercera visita, y cuando parecía que también había sido un fracaso su tercera visita, porque su segunda visita fue un fracaso y no logró conseguir nada, ya estaba como a punto de darse, digamos, por vencido en su tercera visita. Resulta que el mayordomo del monasterio lo llevó a un cuarto, ¿sí? Y ahí le mostró, ¿sí? Un manuscrito que resultó ser todo el resto de este ansiado códice que él estaba buscando. Este manuscrito actualmente se halla en el Museo Británico, ¿sí? Allí es donde se puede encontrar el original. Llamemos original desde el punto de vista que fue este mismo, o sea, el que él logró conseguir. Pero obviamente esto no es un original, ¿no? No tenemos ningún original, todos son copias de copias de copias. Muy bien. Entonces fue en su tercera visita donde al final él logró conseguir el resto de ese códice. Este códice sinaítico, ¿sí? Probablemente es tan antiguo como el del Vaticano, ¿sí? Y se cree que más o menos data de qué siglo, hermanos. Cuarto. Excelente. 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 Del siglo IV después de Cristo. O sea, el año más o menos 340 y 340 es un año perteneciente al siglo IV. ¿Listo? Este contiene todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero hay una parte que no, ¿sí? Marcos 16 del 9 al 20 y Juan 7 del 7:53 al 8:11, esos dos trozos no los contienen. Pero exceptuando esos dos trozos, contiene todo el resto del Nuevo Testamento. Además, contiene, digamos que más de la mitad del Antiguo Testamento, o sea, gran parte, más o menos el 50%, ¿sí? Y además también todos los libros apócrifos, ¿sí? Que como les dije, pues digamos que se pueden reconocer como históricos, ¿sí? Además, también unas epístolas, las cuales no hacen parte del canon, como la epístola de Bernabé, ¿sí? Y el pastor de Hermas, ¿sí? Estas son, digamos, dos escritos que no son reconocidos dentro del canon actual. Por lo tanto, no son reconocidos como inspirados por Dios, pero este códice también los tenía incluidos. El códice sinaítico. El origen de este códice, o sea, quién lo escribió, no se sabe. Sí, es desconocido. ¿Quién fue la persona o cómo fue el proceso donde se le dio vida a este escrito? Se desconoce. Sin embargo, ¿sí? Tischendorf cree que se trata de una de las 50 copias, ¿sí? de la Biblia, las 50 copias de la Biblia, que el emperador Constantino mandó a hacer en el año 331. Eso fue para el uso de las iglesias de Constantinopla y que el emperador Justiniano envió al monasterio de Santa Catalina posteriormente, ¿sí? Eso es lo que él cree. Que sea eso, no se sabe. ¿Sí? No hay claridad, digamos que histórica, que digamos que pueda afirmar que efectivamente fue así. Eso es lo que él piensa, ¿sí? Digamos que esa es su teoría al respecto, ¿sí? Él cree que es una de las 50 copias de la Biblia que se hicieron, ordenadas a hacer pues por el emperador Constantino, y pues que se mandó pues a las iglesias de Constantinopla. Él cree que es una de esas. Eso es lo que él, digamos que opina al respecto. ¿Fue así o no fue así? No sabemos. No podemos afirmarlo, no podemos negarlo, pero pues es lo que cree. Por eso pues es importante mencionarlo. Una de las maneras es encontrar otras copias de esas 50 y compararlas.
esas 50 tienen que ser precisamente iguales, porque son copias idénticas de la misma fuente que sea que hayan utilizado. Es correcto, hermano William. Así es. Entonces, bueno, ese es, digamos que, más o menos el recuento de este códice, ¿sí? Que se llama el códice, ¿qué, mis hermanos? Sinaítico. El códice sinaítico, muy importante porque vamos a hablar de él acerca pues, de las traducciones, de lo que unas Biblias tienen, de lo que no tienen, que conviene, que no conviene, todo eso es porque esa es la conclusión más poderosa de todo este análisis. Entonces, pero ya vamos teniendo los materiales para que cuando mencionemos ya sepamos sobre qué hablamos. Listo. Después viene otro códice, Hermano también Luis. muy famoso. A hermano Héctor, adelante. Sí, dejemos allí porque ya estamos avanzados. Vamos, ya a las 9. Perfecto, hermano, tiene usted toda la razón. Entonces, colabórenme, por favor, mis hermanos, para que no me vaya yo a confundir en la siguiente clase. Y quedamos en el título del Códice Alejandrino, ¿listo? Listo, Códice Alejandrino. Es que nos emocionamos. Sí, no, pues todo bien. Todo bien. Nos emocionamos y espérese y verá que dentro de poquito vamos a estar tan emocionados que yo creo que va a tocar que hacer una sesión más larga. Pero bueno, gloria a Dios porque... Y donde lleguemos a encontrar otro códice, ahí sí que es cierto. Ahí es interesante. Entonces, bueno, mis hermanos, quedamos entonces en el Alejandrino para que me ayuden dentro de 8 días a retomar allí. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, ha sido un placer. No sé si alguien tenga algún comentario de pronto que quiera compartir al resto de compañeros, a vuestros hermanos. Muy interesante y le agradecemos mucho. Cada domingo aprendemos más. Estamos aprendiendo mucho, gloria a Dios. La verdad es que sí. No, pues que ha sido un estupendo estudio porque yo ni sabía qué era hermenéutica y ahora pues ya bastante que he aprendido. Y este tema, por ejemplo, que es el tema que ustedes mismos pidieron, porque es que realmente fue respuesta, digamos, al mismo grupo, porque esto no fue que nos libertáramos nosotros. No, hermano Héctor, ¿qué temas era que le damos a los hermanos? No, en ningún momento el hermano Héctor puede decir, en ningún momento nosotros tuvimos una conversación de eso. Sencillamente fue algo que surgió precisamente porque los mismos hermanos dijeron, no, nosotros queremos aclarar estas dudas. ¿Por qué se presentan las Biblias distintas? Porque hay unas Biblias que tienen unos textos, otras que no, en qué nos apoyamos, qué pasa aquí, por favor, queremos entender. Entonces esta es como la recopilación de por qué pasa todo esto, pero ya estamos a punto de llegar, ya vamos a terminar los del Nuevo Testamento y ahí nos desembocamos en el final de esto que es lo mejor de todo. Esta es una historia complementaria, ¿no? Es como una información del proceso. Me encanta de todos los descubrimientos y todo lo que se ha descubierto. Fernando. Adelante, hermano Gildardo. Me disculpa. Me disculpan ahora. Sí, me disculpan la no asistencia ahora 8 días, pues. Ahorita que vino unos familiares el sábado, entonces yo creí que se iban a ir. Entonces yo coloqué la escobita para que se fueran y se quedaron y al final cada uno pude escuchar porque donde yo estudio con ustedes pues es un cuartico especialmente y como que no pude hacer bulla, esa escoba no funcionó y quedaron ahí y perdí la clase. Hermano Gerardo, cuidado con las prácticas. A mí lo que me preocupa es su práctica, no más. Hasta el siglo XXII. A mí lo que me preocupa es esa práctica, el resto no hay problema, hermano. Hasta el siglo XXII. Malos ejemplos. Ay, no. Sí, no se fueron nada, ¿verdad? No, pero mentira, yo no coloqué ninguna escoba ya. Se arrepintió. Le dije, esos pecados le quité rápido. Pero no funcionó porque quedaron antes de quedaron más rápido quedaron. Esa sí es la enseñanza, o sea que la escoba no vale. Ay, no, qué cosas de la vida, ¿no? Bueno, la hermana Johanny iba a decir algo, me parece. Sí, hermano Luis Fernando, que la hermana Yolanda escribió que ella no puede estar, hoy no podía estar y el otro domingo tampoco. Ah, caramba. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Feliz Navidad. Sí.
Ah, sí, señor, muchas gracias. Lo mismo para todos. Ay, sí. Lo mismo para dentro de 8 días. Dentro de 8 días no, De todavía 20. es 20, todavía alcanzamos. Todavía 20, tenemos, si tenemos un domingo más antes del Bueno. 24. Luis Fernando, Adelante, es hermano. que como en la iglesia dijeron que los grupos que descansaran, sobre todo el de parejas y otros, pero nosotros no debemos cortar esto porque perdemos como el impulso, ¿sí? A mí personalmente sí me gustaría seguir todos los domingos. Para nosotros no hay problema, pero no sé ustedes y Luis Fernando. No, a mí me parece que hay que seguir, pero no sé lo que ustedes digan. Yo diría, porque para eso lo hacemos tempranito, para que el que va a viajar al templo, pues tenga, digamos que la posibilidad de hacerlo sin que... Si van en avión, que lo vean en el avión. Sí. Entonces, a mí me parece que sí. No sé ustedes qué A opinan. mí sí me gustaría seguir para no perder el impulso. No, y estamos Seguimos. a puertas ya de terminar con la parte más interesante de todo este tema. De Entonces, pronto, no sé si, digamos, el 1 de enero, qué día cae, de pronto ahí sí ya posiblemente uno... no, el sí. siguiente, el primer domingo del año es 3 de enero. No. Ah, ya. ¿Cómo así? El primer domingo del próximo año ya es un 3 de enero. Ah, ya te entendí, ya. O sea, el primero de enero es un viernes. O sea, no pasa nada, sí. O sea, no pasa nada. Listo, es un 3. Sábado 2, domingo 3. Exactamente, así es. Entonces, no pasa nada. Bueno, mis hermanos, entonces Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Gracias, bendiciones. Vamos a orar para Bueno. ser despedidos. ¿Quién nos colabora con la oración para ser despedidos? Yo, Adelante, hermano. Señor, gracias Padre Santo, te damos por esta oportunidad que hemos tenido, Señor, de conocer más de tu palabra, de cómo fue escrita, cómo llegó a nuestras manos, Señor. Gracias por la sabiduría que le has dado, Señor, a las personas que han escrito todo esto, también por el hermano Luis Fernando, que él ha tenido toda su disposición para poder traernos este conocimiento, Señor. Bendícelo, protégelo, Señor, dale la sabiduría necesaria, dale, Señor, todos sus recursos que necesita. Bendice a cada uno de los que estamos en esta clase, Señor, y a la iglesia. En tus manos nos ponemos en este día, Señor, que nos des cada día más sabiduría para entender tu palabra, para practicarla, para hacer la vida en cada uno de nosotros, para que seamos testimonio de luz de muchas otras personas en estos momentos de oscuridad, de temor, de angustia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has cuidado, nos has dado lo necesario, Señor. Has estado cerca de nosotros. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana, por esta Amén. oración. Gracias, Que Dios les doña María bendiga. Y Pinzón. dentro de 8 días nos vemos puntualitos para terminar este pedacito y arrancar la parte más interesante de todo esto. Buen día para todos. Dios les bendiga, mis Buen hermanos. día, Hasta que el luego a Señor los todos. bendiga. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Chao. A Jorge Flores, a Jorge Pinzón y demás amigos. A todos, hermano Héctor, hermano Gracias. Jorge, hermano Gildardo, mi hermano Darío Marulanda, que hoy ha estado bastante silencioso. Mi hermano Eber Sí. Calde, ha estado muy silencioso hoy, pero bueno, No sé gloria qué a Dios le que pasó está. a Ever, La hombre. hermana lo regañaron. Olga y todos, muchísimas gracias. Susi, que por ahí está Hermana también. Gildardo, usted siempre montando, hermana Gildardo. Usted es del siglo O, no pongo ni hablar de siglos. Tengo que hablar con usted, hijo Ever. Mi hermana Por Carmen, favor, muchas por gracias por favor. estar presente. Consejería, lo que necesite, con mucho gusto. Esto es una platica. Ya los extrañamos.